Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amabilísimos televidentes. Bienvenidos todos a esta conversación crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, muy agresiva, costosísima, y se necesitan de estos apoyos institucionalizados en un organismo como es un patronato incorporado, un patronato donde no hay lucros personales, donde no hay que hacer la advertencia a nadie, porque allí hay personas integérrimas que regentan esa institución. Hay que apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro buen espacio para apoyar a los salesianos de la Iglesia Católica que forman jóvenes en alto riesgo de ser atrapados por la delincuencia, y allí los forman como ciudadanos ejemplares, ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, bueno, vamos a comenzar el programa hablando de política partidaria y de todo esto, porque hay que darle, como dicen, hay que hablar de todos los temas que son actualidad en esta sociedad tan politizada como la nuestra. Pero esos movimientos que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, primero, aquella oligarquía de masa que fue el PLD, un partido que fue creciendo, organizándose y creciendo con una calidad institucional bárbara, otorgada por ese trabajo extraordinario de Juan Bosch, indiscutiblemente, un partido de cuadros, de buenos cuadros. Pero el poder, uno sabe que el poder es un problema. Corrompe y corrompe absolutamente cuando se ejerce con absolutismo. En el PLD no hubo absolutismo, pero lamentablemente cuando se desarrollan esos liderazgos, intereses de corto plazo comienzan a conspirar contra aquellas visiones democráticas de largo plazo y comienzan las dificultades mayores, que son ese tipo de, diríamos, de extremismo del fraccionalismo, ese fraccionalismo llevado casi a extremo, con una visión muchas veces asimétrica del poder, el oportunismo y las facilidades que da el poder. Y usted, si no tiene un buen criterio democrático y de lo que es el verdadero liderazgo, que nace de
de que usted, su figura, levante emociones, no solo aplausos, porque los aplausos muchas veces son interesantes, sino emociones. Esos son los líderes de verdad. No es que usted, porque maneje el poder y dé decreto, ya usted es un líder. No es verdad. Usted, el liderazgo tiene que ser ese liderazgo que levanta emociones, repito. Más la política, que tiene que ser un político vocacional. Yo creo que en el PLD la gente se formaron en una escuela política firmísima, excelente, la de Bosch, pero el poder tiende a distorsionar todas esas formaciones académicas, así les voy a llamar. Entonces, en el PLD se desarrolló un liderazgo, luego de Juan Bosch, se desarrolló un liderazgo con Leonel Fernández. Y se desarrolló un señor que se llama Danilo Medina, que fue un trabajador incansable dentro de su partido, una política, que fue un colaborador cercanísimo de Leonel Fernández, que le tocó dirigir por primera vez al PLD en el poder. Ganó el apoyo tanto de Juan Bosch como de Joaquín Balaguer. Ese reformismo apoyó a Leonel Fernández, y Leonel Fernández, que tiene un temperamento muy pausado, un hombre con buena formación académica, un hombre, como yo he dicho otras veces, un hombre dulce, un hombre de derecho, que conoce los temas. Leonel Fernández fue forjando un liderazgo y salió a camino con ese liderazgo, de tal forma que se consolidó como el verdadero líder del PLD. Entonces, eso, usted no puede venir por una firmísima obstinación, pensar que usted, porque tengo el poder, voy a quitar ese liderazgo del medio. Y creo que esa fue la obstinación de Danilo Medina, que le llevó entonces a querer implantar esa visión de corto plazo sobre una visión más democrática o de largo plazo. Quiso tumbar ese liderazgo de Leonel Fernández, no admitía que la Constitución tiene un periodo sí, otra opción para la reelección, y si ganas, gana, y si pierde, podría tal vez seguir más luego porque no ha ganado una reelección. Él mismo promovió su reelección cuando estaba impedida por la Constitución, cambió la Constitución, se le aceptó por la facción de Leonel Fernández para no dividir ese partido en ese momento, pero el hombre entonces quiso seguir cambiando constituciones, aún él mismo habiéndole puesto un candado. Eso trajo todos los problemas que se conocen del PLD a lo interno y que trajo esa división. Pero el PLD ya contra Leonel Fernández podían luchar aquellas flores de un día que llamaban. Algunos de esos jóvenes que estuvieron ahí, que fueron funcionarios de Leonel, pero Leonel nunca maltrató a ninguno de esa gente, ni a Danilo tampoco. Lo que pasa es que Danilo Medina no entendió lo que estaba pasando, aparentemente, o quiso acelerar el proceso de asimetría que quería crear en ese partido, de que él era el dueño de ese partido, porque él había trabajado más en la organización y en la formación de ese partido que Leonel Fernández. Pero no obvió ese liderazgo. Bien. En esa lucha, al no poder seguir él, entonces esas flores de un día, esos jóvenes se activaron para competir contra Leonel Fernández, contando con el apoyo de Danilo Medina, que le iba a garantizar fuerza a cualquiera de ellos,
No tal vez para vencer a Leonel, pero hacer un papel digno y negociar tal vez una vicepresidencia, qué sé yo. Bien, ese partido se veía prácticamente imbatible, el PLD. ¿Qué pasó? Esa escogencia forzada de una persona refractaria, una persona sin el nivel, ¿qué trajo? Cuando saca, como por arte de magia, saca de una fundita de bingo de esa y saca a Gonzalo Castillo. Pero Gonzalo no es una necedad para Leonel Fernández, es una necedad para los mismos compañeros que aspiraban a tener una competencia digna con Leonel Fernández, tal vez conscientes de que no podían vencer a Leonel Fernández a lo interno de ese partido. Pero Danilo Medina le cortó el ala a esos jóvenes o a esos aspirantes y le impuso este candidato a ellos más. Y tratar de imponerlo a un Leonel Fernández trajo la debacle de ese partido. Entonces, hoy hay un grupo, me parece, de desorejados, digo yo, en ese PLD, que no se quieren dar cuenta que el problema de Gonzalo Castillo fue un invento del señor Danilo Medina. Están promoviendo eso como llevar a Gonzalo de nuevo como precandidato. ¿Qué quiere eso decir? Si Gonzalo aceptara, por suerte él no aceptó porque parece que hay una mano diestra que le dijo no acepte eso, porque si tú aceptas eso se ve que es Danilo Medina que está moviendo los hilos de nuevo para imponerse a sus propios amigos, sus propios correligionarios, porque ya en este caso ya no tiene que usar a Gonzalo contra Leonel. Si quisiera desarrollar a un Gonzalo, viéndolo como una especie de retador a un Leonel Fernández, que es la oposición actualmente y que podría drenar, qué sé yo, podría drenar adhesiones de las que están con Leonel Fernández, que podrían ser atraídos de nuevo al PLD. Eso es una utopía. Eso no va a pasar porque nadie se va a ir a suicidar a un partido que esté en la incertidumbre que está el PLD. Primero, para comenzar por ahí. Entonces, ese invento de Gonzalo fue una suerte, como hemos dicho, de ese veneno acumulado en el pecho de Danilo Medina que lo escupió encima de Leonel Fernández, buscando destruir un liderazgo. Él pensaba que con ese poder se obstinó, pensando que el poder lo puede todo y el dinero, y terminó en un verdadero naufragio el PLD. Si forzare de nuevo en esta situación, va a ser peor, porque a lo interno se vería al propio Gonzalo como una imposición del propio Danilo, porque eso es un producto de Danilo Medina. Repito, yo no sé si una mano tal vez amiga de Gonzalo le dijo, mira Gonzalo, no te lleves de esas piruetas o esas, ¿cómo que se llaman estas? Ay Dios mío, de esa pirotecnia que te están montando por ahí un grupo de dirigentes. Porque en sí tú no tienes un liderazgo, el liderazgo fue de Danilo Medina, que te tomó a ti de chivo expiatorio en esta situación como para crear una situación y buscar a alguien de su confianza para enfrentar a un Leonel Fernández o forzarlo a irse, como eso fue lo que pasó. Y pensando que el poder lo podía todo, lo perdió todo. Hoy está el PLD hundido, Danilo Medina disminuido también y una militancia que anda realmente, como se dice, díscola, no se sabe por fin qué es lo que va a hacer. Un partido que no fue capaz de ganar ni siquiera un senador en las últimas elecciones, con muy disminuido en el Congreso, muy disminuido en las alcaldías, etcétera, etcétera. Entonces están pensando que todavía las siglas del PLD se conocen más que las siglas de la Fuerza del Pueblo. Asimismo también la del PRCC y la del PRD se conocen más
que la de la Fuerza del Pueblo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay una oposición que la representa la Fuerza del Pueblo. Y más que la Fuerza del Pueblo, ese atractivo que tiene el liderazgo de Leonel Fernández, que su único oficio ha sido ser presidente de la República 3 veces, imagínense ustedes. Todo ese invento de Danilo Medina con el caso de Gonzalo, allá en los años 20, 19 y 20, fue malograr al PLD, una convención, un desastre. Luego las elecciones, miren el fracaso, donde terminó, vencido por un PRM que ni siquiera tenía la posibilidad de ganar las elecciones. Pero las ganó porque el PLD, aquella fuerza, se dividió, se degradó. ¿Y a dónde terminó aquello? En un verdadero naufragio, como hemos dicho nosotros, porque eso es una realidad. Usted no puede radicalizar la facción, el faccionalismo político, no se puede extremar porque trae las consecuencias. ¿Y qué pasó? 2020. Y en el 2024 todavía se consolidó más esa suerte de veto nacional. Porque ya entonces con los juicios y todo aquello hay que ver ya el nivel de degradación en que está el PLD hoy, enfrentando unas situaciones como esa, de esas deficiencias gubernamentales que fueron tan visibles. Bueno, entonces, yo creo que eso está bien claro. Vamos a ver. SENASA, señores, de SENASA, es bueno, ya está preocupando a la población de que no se sabe nada de SENASA. El Ministerio Público sigue investigando, pero señores, aquí por 92 millones de dólares de Odebrecht hubo una escandalera, el propio Danilo Medina, que andaban camionetas de doble cabina recogiendo como 30 gente presa, por 92 millones de dólares. Vamos a decir que eran alrededor de 5.000 millones de pesos. Odebrecht. 92 millones de dólares. Óigase bien, que fue de una comisión y una cosa. Y eso fue motivo para apresar más de 15 personas. Y esto, aquella aparatosidad. En SENASA se han perdido más de 20.000 millones de pesos, según se dice. Porque tampoco hay números, porque dice la Cámara de Cuentas que ellos no han podido investigar allí porque hubo borradura, que no hay resistencia a la información y que no hay forma de conseguir datos. Raro. Pero el CISARRIL informaba, según, o investigaba todo lo que estaba pasando. Pero hasta ellos mismos parece que tuvieron dificultades de conseguir las informaciones porque fueron también borradas. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es un presidente de la República y usted ese tipo de cosas le pasan y usted no lo sabe? O si lo sabe es peor y lo calla. O sea, para darle el beneficio al presidente de la República de que él no sabía lo que estaba pasando en SENASA, es mejor decir que al presidente no se le informó, que el presidente estaba, diríamos, en la oscuridad total con ese caso de SENASA, no sabía que ahí estaba pasando aquello. Pero es difícil que no supiera que estaba pasando algo grave ahí, porque alguien cuenta. El problema también pasa cuando los presidentes son presidentes callejeros, coloquiales. Y el presidente Abinader, ha dicho Manuel Fermín aquí, es un hombre muy coloquial. Entonces, a un presidente coloquial no hay forma de que un funcionario, una institución le pueda rendir un informe y conversarlo con el presidente. Yo voy a partir que CISARRIL tuvo informaciones de que había un desastre allí.
presidente, mire, estamos investigando a SENASA porque huele mal en Dinamarca, huele mal. Hay un trapiche que si lo destapan, mire, el gobierno va a sufrir una indecencia política. Estamos investigando esto, mire, se le están haciendo unas referencias médicas, atenciones en clínica, hay una serie de distorsiones y de corruptelas que hay allí, que van a crear un escándalo descomunal del gobierno. Cuando eso se destape, lo estamos investigando. Y quisiéramos explicarle qué es lo que está pasando. Si el presidente está en la calle, no hay forma de que se le explique eso. Y más, si se le explicara eso en la calle y el presidente da un gesto de sorpresa, la gente que está ahí o la prensa va a notar y va a decir, señores, ¿y qué sería lo que le dijeron al presidente? Ustedes vieron cómo se puso ese hombre rojo, se incomodó, porque nadie le va a ir a un presidente en la calle, le va a ir a decir cosas graves como la que estuvieron pasando en esa institución que se llama SENASA. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de George Bush hijo. George Bush estaba en una escuela en la Florida cuando el asunto de las Torres Gemelas, el acto terrorista de Al Qaeda en las Torres Gemelas. Y el presidente, que está en forma amena conversando con jóvenes, adolescentes o niños, no recuerdo, era en una escuela que él estaba. Y en el momento que él está hablando con eso, fue un asistente de él y se le acercó al oído y le dijo, parece que le dijo, presidente, ha habido un acto gravísimo de terrorismo en Nueva York, 4 aviones, 3... El hombre cambió, inmediatamente dio la impresión de que algo grave estaba pasando en los Estados Unidos, porque le vimos la cara a George Bush. Es decir, fíjense lo que es informar a un presidente en la calle, como se dice. Si a Abinader le decían eso en la calle, tal vez esa gente de Cizarri, al alarmarse, la prensa o los observadores, señores, ¿y qué sería lo que le dijeron al presidente? Porque ese hombre cambió de cara. Y se le vio roja las orejas, se le enrojecieron porque el hombre, esa rojez que da el incomodamiento por una situación tan grave como esa, era notorio, o hubiese sido notorio. Por eso esas cosas de Estado se tratan en el Palacio Nacional, digo yo, pero yo sigo tal vez en firmísima obstinación, como le señalaba yo a Danilo Medina. Presidente, mire, yo le quiero explicar una situación muy grave que hay en SENASA. Mire, está pasando esto. Y ahí hay un dispendio y hay un robo mecanizado, transformado así, y con unas empresas que están, y ahí están desfalcando el Estado Nacional. Pero si el presidente da un manotazo y se incomoda, eso no se ve. Lo ve el interlocutor. Está con el presidente, pero que usted tiene que despachar en su despacho, porque esas cosas se tienen que decírsele a un presidente en su despacho. Pero este presidente es ubicuo, está en todos los sitios, coloquial. Yo no creo que alguien se atreva a decirle algo tan grave como eso en medio de la calle, en cualquier sitio. Bueno, está por allí, allá o por acullá. No es así. Entonces, eso es lo que pasa, lamentablemente. Hoy ese caso no se sabe nada. No hay preso, y repito, por 92 milloncitos, yo voy a decir así. Hubo toda una aparatosidad aquí, enorme en el caso de Brecht. Y miren por dónde anda SENASA. Aquí no se sabe nada, nadie está preso. Compañías que han participado de esa trama corrupta, no se sabe absolutamente nada de SENASA. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, ha habido un verdadero giro copernicano, digo yo, con la agenda sodomita de la embajada norteamericana, porque es la otra parte del discurso de doña Lía Campos, la excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica. Ella que hizo un discurso muy comentado en la Cámara de Comercio, en la Cámara Americana de Comercio, porque enfocó temas muy interesantes, muy graves de la República Dominicana y del área y de su gobierno, del gobierno del presidente Trump, que tiene una agenda de trabajo sumamente agresiva, diríamos, con lo que son esas agendas, por ejemplo, esos progresos que le llaman o sodomita. Léase aborto, LGBT, esas conductas lésbicas, homosexuales, pájaras, porque hay que decirle así, porque ese es el nombre que se le dice vulgarmente, abortos, preservativos y todas esas cosas, enfermedades transmisibles, y USAID, todo el mundo sabe que tenía esa agenda, la había cargado el gobierno norteamericano en tiempo de los demócratas. Esa es la pura verdad. Mandaron a República Dominicana un embajador que era diríamos, una verdadera indecencia política o diplomática, porque un hombre que llega a un país como la República Dominicana, todavía con una cultura casi medieval desde el punto de vista religioso, y usted le manda un embajador de los Estados Unidos, que nosotros estamos acostumbrados a ver hombres ahí de verdad, desde los tiempos del 16 atrás todavía, los tiempos de Moncáceres aquí, que ya venían esos agentes norteamericanos, y Mr. Puller, y Mr. qué sé yo, todos aquellos hombres que eran verdaderos diplomáticos norteamericanos, y que nosotros vimos. Luego, en la era de Trujillo, los mayores vieron también la calidad de los diplomáticos que vienen al país y que el gobierno de Obama mandara a un hombre casado con otro hombre aquí. Imagínense ustedes lo difícil que era para un país como este y con una iglesia católica que todo el mundo sabe cómo el cardenal López enfrentó aquello. Y la iglesia, pero el cardenal López principalmente. Entonces, esa agenda, doña Lía Campos dijo, no, eso no va. Eso no está en esta embajada hoy, eso no va. USAID tenía esa agenda y eso pasó ya, eso está eliminado en esta administración de los Estados Unidos, cosa que está muy bien. Ahora, durante ese periodo, las fuerzas que apoyaban al PRM y a don Luis Abinader, léase, esa sociedad civil contaminada con esa agenda, principalmente Participación Ciudadana y todas esas ONG que andaban dando tumbo ahí, y aquellos caucus que también se identificaron principalmente con el problema migratorio, porque esa agenda se dividió entre los migratorios y la agenda sodomita. Entonces, doña Lía, en la parte migratoria, sabe que habló muy claro y dijo las intenciones de Biden incluso, de casi, yo me imagino que le pediría al presidente Abinader, mira, firme aquí esta acta de defunción,
de la soberanía dominicana, venga para que la firmen, para que Haití y ustedes se junten allí. Pero el presidente Abinader nunca nos dijo nada. Que no quiso firmar un asunto de las tratas, creo que era lo que había en agenda en Los Ángeles, y no lo firmó. Pero no supimos qué fue lo que no quiso firmar. Pero tampoco supimos de esas órdenes que le dio el gobierno norteamericano y que la cumplieron al pie de la letra y abrieron la frontera ahí con el tramoyismo de que un muro y el ejército que está cuidando, y nosotros siempre dijimos eso es tramoya. Y que vamos a deportar 10,000 semanales y todo aquello, aquel aspaviento, y vimos cómo el gobierno se arruinó el carácter nacional cuando el caso del masacre. Después de poner, cantar y hacer de todos los aguajes, como se dice, terminamos siendo pollitos en la frontera. Con este asunto de la agenda, señores, el presidente Luis Abinader ha sido en este caso ya no ha tenido que ser camaleónico, ni mimético, pero en tiempo de Brewster visitaba mucho la casa del licenciado Luis Abinader. Vamos a acordarnos de aquellas visitas de Brewster. ¿Por qué? Porque en esa época el PRM asumió esa agenda sodomita, la asumió igual que la migratoria. Y Brewster era muy querido en ese ambiente del PRM y de su sociedad civil. Pero como las cosas han cambiado, entonces el presidente Abinader, diríamos camaleónicamente ahora, se acomoda con Trump. Y la agenda de Trump es la antitética, diríamos, es la antítesis de aquella, de Obama y de Biden y esa gente. Esa es la pura verdad. Entonces doña Lía ha hablado claro con eso. Y está muy bien. Repito, es un giro copernicano, porque esa embajada ya no está en eso. Ahora son los valores cristianos y la dama es una dama de valores. Y lo ha demostrado ahí. Y habló bien claro sobre esos detalles de la agenda sodomita que quiso o que se impuso aquí en tiempos del señor Brewster. Que el presidente Abinader no ganó en esas elecciones. Porque él perdió esas elecciones del 16, pero vamos a acordarnos de aquellos viajes continuos, aquella ida y venida a la casa del candidato Luis Abinader. Iba Brewster con muchísima frecuencia. Era visible, es decir, en ese momento el PRM asumió esa agenda. De tal forma que aquí había que ver aquellas demandas de la embajada norteamericana, aquellas fiestas carnavalescas, donde la burla se vestía de humano, como dicen, y todo aquel colectivo paseándose e incluso pavoneándose de poder en la República Dominicana. Óigase bien, e incluso más todavía. Esa agenda contemplaba la prostitución de las mujeres y el PRM eligió una prostituta como diputada. Pero nadie se quiere acordar de aquellos tiempos de Brewster. Y su marido y todo aquello que la misma Iglesia Católica tuvo que enfrentar con verdaderas reprimendas que dejaban, como dicen, el reproche, ese cardenal López ahí, a Brewster y a su marido, que lo mandó a que se pusieran en su puesto, el cardenal López Rodríguez. Prácticamente lo veía como forajidos. Esa es la pura verdad. Y siempre los melosos, que los hay en el patio, quisieron también y acusaban al cardenal de ríspido y de indecente, con la antidiplomático y de todo aquello, porque su discurso es un discurso duro, de verdad. Pero esa posición de doña Lía es precisamente a ese mismo PRM que le está diciendo eso. Porque esa agenda, quien la asumió aquí
fue el PRM y la sociedad civil, léase esas ONG y la misma participación ciudadana. O no nos vamos a acordar de aquello. Aquellas visitas de Brewster y las invitaciones a la embajada norteamericana y de todo aquellos actos tan visibles del colectivo LGBT del país. Dios mío, cuántas cosas vamos a ver en este país, Dios. Bueno, entonces hay que hablar también de las fusiones. El gobierno ha planteado fusiones de instituciones y uno no sabe qué es lo que va a pasar aquí. Por lo menos en 5 años no hay resultados. Nosotros dijimos aquí, el SEA, no unan el SEA con bienes nacionales, pero nadie oye a nadie en este gobierno desde que se inició. Esa bisoñez se hizo dueña del poder y entendió que no necesitaba de Salomones, ni que nadie le explicara nada, porque ellos venían con su agenda, venían con su programa de cambio y que todo iba a cambiar. Y hemos cambiado para que avancemos hacia adelante, pero de reversa, como se ha dicho otra vez. ¿Dónde están las fusiones? ¿Cuáles son esos éxitos que se han convertido en grandes fracasos? Los éxitos del gobierno terminan en fracasos. Esa alianza, sea bienes nacionales, aunque el señor que la dirige esté lo mejor imbuido de aquello, siempre dijimos nosotros, den eso aparte, porque el SEA ya es una inmobiliaria. Bienes Nacionales está allí cuidando los bienes y qué sé yo, y vendiendo si tiene que vender, pero el SEA tiene un catastro especial, una inmobiliaria especial, tiene otros intereses, tiene ingenio azucarero, tiene un ingenio de panela allí en Monteplata, tiene el ingenio de Barahona, tiene tierra que ha arrendado principalmente a Vicini, Alcoholes Finos, compañías que ya están vieja y establecida en San Pedro de Macorís. El SEA tiene un centro de recría para animales de alta genética. El SEA tiene canteras, minas, todo aquello lo dijimos nosotros aquí. Den eso tranquilo. Póngale un administrador a eso, presidente, eso decíamos nosotros. Hoy usted va a buscar una certificación al SEA. Y usted tiene que esperar meses para que le salga una certificación de cualquier cosa. Si usted compró un solar, si usted le compró una finca, si usted le compró qué sé yo, una herramienta, o si usted hizo un arrendamiento con el SEA de algún ingenio, de un pedazo de tierra, como se dice, lo que fuere. No hay forma de que las cosas caminen allí, está todo estancado. Lamentablemente, entonces, el gobierno anda dando títulos definitivos a los invasores de bienes públicos. Algo inconcebible. Pero esa fusión, ¿dónde está? ¿Ha desaparecido el SEA? Nada. Lo que ha hecho es agravar la situación porque el SEA debiera estar hoy boyante de dinero vendiendo lo que tiene o cobrando lo que ha vendido. Pero aquello está prácticamente detenido. Que no la culpa tal vez no la tiene el propio director, porque si hay una ley, un decreto, algo que impide que se pueda trabajar allí, entonces él no es el culpable, al menos también tiene su culpa porque debiera, qué sé yo, desastrabar aquello, desastrabarlo, porque lamentablemente hay un obstáculo allí que impide hacer todo lo que se tiene que hacer. Si usted no puede destrabar lo que hay ahí en el SEA, no se va a poder avanzar, lamentablemente. Ahora están con el IAD. Eso es otro que usted no sabe cómo que van a terminar aquello. El IAD lo van a fundir con agricultura. Pero hay todo un código agrario. Usted tiene que desmontar ese código agrario primero antes de usted de tomar una decisión de ese tipo. ¿Quién va a aplicar la cuota aparte? Si se hiciera un canal de riego. ¿El ministro de Agricultura?
que es el presidente del Consejo de Administración de la institución. ¿Quién es que va a tomar las decisiones, por ejemplo, de aplicar la ley 145? No puede Agricultura con lo que tiene. Imagínense ustedes sumarle todos estos problemas. Señores, si ustedes van a liquidar aquello, porque siempre hablamos del liquidacionismo agrario, traten de hacer las cosas institucionalmente, pero no con una precipitación que no saben qué es lo que van a hacer. Al final eso se va a quedar allí, que la tierra que fue repartida o entregada bajo condiciones especiales, nadie sabe cómo va a terminar aquello. No habrá menos controles, habrá menos saneamiento, más desorden, más tal vez narcos y pandilleros se harán dueños de los terrenos públicos entregados bajo el programa de reforma agraria, un caos. Entonces, así ha pasado con las demás instituciones. ¿Qué es lo que se ha logrado con aquello? Simple y llanamente dañar. Así ha pasado con otras instituciones que se ha querido fundir y no se sabe ni para dónde que vamos. No ha habido éxito con eso, pero el presidente es terco, digo yo. Porque al presidente se le ha dicho tantas veces, y muchísima gente y muchísimos sectores de todos los tipos, le han hecho señalamientos de ese tipo, pero este gobierno no toma decisiones. 5 años tienen eso y no se ven avances. Lamentablemente seguimos, como dicen, con el nublado en el mismo lado, como dicen los agricultores. Bien, entonces, bueno, San Juan de la Maguana anuncia paros, movilizaciones por el asunto del oro, la explotación de oro. San Juan de la Maguana es una comunidad que hemos dicho nosotros, tiene un historial de trabajo allí a la agricultura histórico, porque es la actividad económica que se ha desarrollado desde los tiempos de los indígenas. Ahí está Maguana, su nombre, la Maguana, así se llamaba eso de ese cacicago por allá. Entonces, en San Juan de la Maguana, todas sus comunidades están integradas hacia las labores agrícolas. El agua vitalísima en esa zona, como todo el mundo sabe. Pero el agua de San Juan viene ¿de dónde viene? De esa también montaña central, cordillera central, que donde parece está atrapado el oro, pero está también ahí atrapada el agua. Y nosotros, como dominicanos, somos partidarios de cuidar el agua para la agricultura y no el agua para los metales, hemos dicho nosotros, porque hay que cuidar de los acuíferos, porque mañana la cosa va a ser peor. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Vamos a invitarle a leer al doctor Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. Entre recuerdos tormentosos y abismos insondables e inminentes se encuentra mi espíritu. Título engundioso de ese, diríamos, pasado. No es reciente, porque uno sabe que los años 60, por ahí, de todas esas experiencias del doctor, esas vivencias del doctor Castillo, son esos trabajos que nos prepara, pedagógicos, producto de esas reflexiones, de sus rectos juicios de razón y de palabra, narrándonos esas vivencias y poniéndolas también en este contexto de hoy. Interesante su trabajo, siempre hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Muy bien. Los mineros le importa un bledo cortar la cordillera central, madre de todas las aguas, o receptora de los lagos artificiales que tenemos creados por las presas, los ríos represados allá arriba, madre de todas las aguas, repito. Además, protector natural contra los vientos huracanados, esas lomas nuestras. Si usted le quita la montaña, como se dice, sus picos, y uno no sabe el efecto ecológico dañino de aquellos huracanes y todo, que eso es una especie de muro de contención, o también una barrera antiviento huracanado que tenemos la naturaleza. Dios nos ha dado esa fortaleza ecológica. Pero ya hay, los editoriales salen, siempre los intereses de los mineros, porque son los intereses económicos. Editorial de Diario Libre. El sector minero dominicano atraviesa una fase de expansión notable. Las recaudaciones se han duplicado y los indicadores de actividad muestran que la minería sigue siendo uno de los motores más consistentes de la economía nacional. Porque el oro se está vendiendo muy caro en forma especulativa y ya tienen los ojos, como dicen, que se le están explotando a ciertos comentaristas, a ciertos periodistas y a ciertas voces y plumas de alquiler. La minería, uno sabe que maneja muchísimo dinero y muchísimos intereses, se cruzan y se entrecruzan. Entonces, nosotros hemos dicho aquí muchísimas veces que la República Dominicana no es un país minero. Tenemos una base, diríamos, geológica importante. Tenemos atrapadas en esas montañas minas de oro y hay ese atractivo por las minas de oro y las minas de ferroníquel. Miren cómo está Bonao y La Peguera. ¿Por qué no hablan de Bonao y La Peguera? Pero hablan de Barrigol porque la onza de oro vale $4.400. Eso es lo que es, eso son el crecimiento de las exportaciones nacionales mineras. El oro, eso es lo que tiene con esos precios, muy bien. Pero mañana esos precios van a estar, no, para nosotros no podrán estar caros, pero ya no va a haber oro aquí. Pero nos vamos a quedar sin montaña y con el agua contaminada, el medio y toda la gente deprimida. Mire a ver si Bonao está a gusto con Falcon Ridge. Que los trabajadores, al grito, los trabajadores que no le pagan. Yo no sé si le habrán pagado porque han vendido activos. Busquen de que una multa o un sometimiento que iba a hacer el gobierno dominicano a Falcon Ridge, no han hecho nada. O probablemente si lo han hecho no se lo han dicho al pueblo. Porque todo es un manejo oscuro. Entonces San Juan va a protestar con sus marchas, como siempre lo ha hecho, su gente muy valiente y en forma muy responsable, porque ellos tienen que defender su medio ambiente, sus recursos naturales, porque allí la agricultura no va a desaparecer nunca, a menos que desaparezcan todos los ecosistemas de la zona. Entonces, bueno, la esperanza es que muramos todos, porque sin un ecosistema estable nos vamos a la pérdida todos. Un secarral y vamos a morir de sed
Y tal vez encontramos, diríamos, nos hacemos ricos con oro y morimos de sed, como decía Facundo Cabral. Con los petroleros que encontraron petróleo y se murieron de sed. Y entonces, peor la cosa. Pero fíjense cómo comienzan estas voces a hablar. Y República Dominicana no tiene condiciones de país minero. Porque nosotros somos un país muy pequeño. Mineros son los grandes que pueden destinar terreno y hacer pérdida de recursos y de ecosistemas. Lo pueden transformar y perder porque ni siquiera la gente vive ahí. Pero aquí no, aquí la gente vive en el área minera. Hay que sacarlo, expulsarlo y sacarlo de su vida histórica en esos lugares. Hay que desplazarlo porque hay que darle el espacio a los mineros, porque esto es un país pequeño. Esto no es Chile, que de los pequeños, Chile es grande, muy grande. Imagínense los grandes países mineros de América Latina, Perú, Colombia, Argentina, Brasil. Óigame, Chile. Ecuador puede ser porque es grande, Uruguay enorme para lo que somos nosotros. Venezuela, 1 millón de kilómetros cuadrados, Colombia, 1 millón, Surinam y todo eso, hasta los pequeños de ahí son grandes, Guyana. Nosotros una islita compartida con unos inectos allí que son un desastre ecológico. Imagínense que aquí vamos a explotar esa minería en forma indiscriminada como lo estamos haciendo ahí, buscando el oro como sea para venderlo a $4.400 la onza. Se le importa un bledo llevarse a Cotuí, llevarse a Sánchez Ramírez y a Maimón y a Bonao, se lo llevan con todo, buscando esa riqueza. Entonces, sabemos que esa riqueza está ahí, relevante. Esa riqueza geológica muy relevante, oro, imagínense ustedes el oro. Sí. Los españoles llegaron a América buscando oro también. Pero yo creo que hay que preservar nuestros recursos naturales. Yo apoyo a San Juan de la Maguana, porque he dicho muchas veces aquí, para obtener 1 kilo de oro se necesitan 375,000 litros de agua. Pero allí no se va a procesar el oro, no se va a utilizar agua. Será extraído de las grandes profundidades, pero ¿qué es lo que van a extraer? Tierra. Pues se van a llevar tierra y van a alterar el subsuelo profundo y medio. Y el suelo también lo van a alterar. La capilaridad de los suelos, etcétera, etcétera. Y no quiero entrar en estudios edafológicos aquí para eso. Pero la realidad es esa. Nuestra base geológica, relevante, muy buena, rica, pero es un país de 48,000 kilómetros cuadrados poblado, sumamente poblado, con limitaciones de recursos hídricos que son la base de la vida. Sigan los aguaneros, opónganse a eso, y vamos a invertir en agricultura. Los gobiernos que quieran cobrar impuestos fáciles por vía de la minería, no, que vayan y busquen préstamos para que inviertan en San Juan de la Maguana, que eso es lo que necesita San Juan. Usar buena tecnología, darle apoyo económico, pagarle a los agricultores y no engañarlos. Eso es lo que se necesita en San Juan de la Maguana. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.